Buenos días. Buen día. ¿Qué quieres desayunar? Te quiero consentir. ¿Me quieres consentir? Entonces, te voy a desayunar a ti. Mi amor. Mi amor, mi amor, mi amor. Voy a llegar tarde al trabajo. Vámonos a desayunar. No puede ser. Llegó de nuevo el recibo de la renta y a mí todavía no me depositan. Tranquilo, mi amor. Mi vida, soy el jefe de mecánicos. Es increíble que me paguen cuando se les dé la gana. No te preocupes, mi amor, ¿sí? Yo pongo la renta y luego me lo repones. No, mi vida, no es eso. Tú y yo tenemos un acuerdo. Yo me hago cargo de todos los gastos. No pasa nada. ¿Qué? ¿Qué tanto me ves? Que eres hermoso, bebé. Que no me puedo resistir cuando te veo. ¿Ah, no? ¿Es por eso que me bateaste hace rato? Es que es verdad, tengo que ir. Buen día. Buen día. Andrea, te tengo buenas noticias. Sí, dígame, doctora. Te aceptaron. Te aceptaron en la especialidad de psiquiatría. No lo puedo creer. Es lo que tanto había deseado. Pues se te concedió. Ahora solo es cuestión de que llenes unos documentos y en un par de días estarás estudiando tu especialidad. ¿Y eso? Mi amor, te tengo una muy buena noticia. Cuéntame. Pues me aceptaron en la especialidad de psiquiatría. La especialidad de psiquiatría. Nunca me dijiste que querías estudiar una especialidad. Bueno, porque no sabía si me iban a aceptar o no. Pero yo siempre he tenido un misterio con toda la mente humana y siempre quería estudiarla. Sí, pero nunca me dijiste que querías estudiar una especialidad. Andrea, sí te das cuenta de que eso significa más tiempo, ¿no? Sí, sí lo sé. Pero siempre lo he querido hacer. Está bien. Si tú siempre has querido hacerlo, entonces está bien. Porque la última vez que yo chequé, éramos una pareja. Pero está bien. Debe ser problema mío, seguramente. Ay, flaca, tenía la esperanza que se pusiera así de contento como tú. Y me temía que no. Ay, no le hagas caso. Ya sabes cómo es. Mira, desde la secundaria te adora. Estoy segura que tiene miedo de perderte. Pero no me va a perder porque yo lo amo. Solo estoy cumpliendo mis sueños y quiero compartir mi felicidad con él. Andy, no lo justifico, pero creo que sí debiste decirle que ibas a estudiar una especialidad. Pero me dio miedo decirle. ¿Miedo por qué? Mira, flaquita, Sergio es un hombre de rutinas. Y si yo le cambio algo, se asusta. Temía que iba a pasar esto. Y no me equivoqué. Dale tiempo. Dale tiempo. Seguramente lo está asimilando. Ya verás que sí lo va a aceptar. A veces siento que no tiene sentido. Que lo que hago no sirve de nada. A todos nos pasa. Hola, guapas. Cálmate, Casanova. Andrea te ama. No hagas algo de lo que te vayas a arrepentir. Ella no me ama. Para Andrea soy un muñeco demasiado usado, demasiado visto. No inventes, Sergio. Claramente ella se muere por ti. Pero quiere desarrollarse, quiere estudiar, prepararse. Ese es su sueño, tú lo sabes. Sí, lo sé. Ese es su sueño. Y el mío, mis sueños no importan. Mi sueño de tener una
familia, de tener hijos. Eso no le importa. ¿Que no le vas a contestar? No. ¿Para qué? Creo que ya es hora de irnos. Mañana tenemos que chambear. ¿Y esto? Gracias. Sergio, ¿eres tú? Tengo un arma. No dispare. Me rindo. Bueno. Te iba a traer flores, pero no encontré ninguna florería abierta a esta hora. Sería un gran negocio. Los que sí hay abierto son pizzerías. Y te traje una pizza de La Paz. Bueno, casi toda una pizza porque me comí 2 porciones. Es pepperoni con queso. Mi favorita. ¿Por qué no me contestabas? Me tenías muy preocupada. Traje pizza de La Paz. ¿Sí? Mi amor, te voy a decir 2 cosas. La primera es que te amo muchísimo. ¿Sí? Sí. La segunda es que te prometo que nada va a cambiar entre nosotros ahora que me vaya a la especialidad. Te lo prometo, mi amor. ¿Estás segura? Te lo prometo. Bueno, te creo. ¿Podemos comer más pizza de La Paz? Sí. ¿En verdad es necesario? Entonces yo tendría que pensarlo. Sí, sí, sí. Sí, yo me comunico con ustedes. Gracias. ¿Ya te avisaron? Sí. ¿No te da gusto? Amiga, nos vamos al Hospital Central. Me da más miedo que gusto. Vamos a estar a cientos de kilómetros de aquí. Sí, pero tranquila. Vamos a hacer roomies. Va a ser como volver a la universidad. Tú y yo, otra vez. Hola, guapos. ¿Les traje algo de comer? Muchas gracias, mi amor. ¿Qué tienes, corazón? Pues es que estaba pensando en todo lo que hemos vivido juntos. Los 4 siempre planeando a futuro. La boda juntos, criar a nuestros hijos juntos, todo. Bueno, todo no. Porque ustedes 2 se nos adelantaron con lo de la boda. ¡Traidores! Bueno, pero tú te viste muy lento. Querías ahorrar para una casa enorme, una boda grandísima, bla, bla, bla. No es una casa enorme. Es que no quiero que mis hijos nazcan en una casa que no sea de mi propiedad. Y mientras la vida pasa. Sí, la vida pasa. Es más, fíjate que ahora Andrea, con esto que quiere hacer, va a hacer que todo se retrase. Hasta quizás se nos adelanten con lo del bebé. Bueno, pues ya que tocas el tema, queríamos decirles algo a los 2. Hermano, vamos a ser los papás más felices del mundo.
¡Felicidades! Buenas noches. ¿Y esto? Te quise sorprender. ¿Lo logré? Me sorprendiste. ¿Qué te parece si tomas asiento? Adelante. Esta es la receta de lasaña vegetariana de tu mamá. Hablé esta tarde con ella. Este es el mismo merlot que tomamos en nuestra primera cita. Y lo más especial, bueno, lo más especial eres tú. Y después el postre. Y te quería pedir el favor de que lo comiéramos antes. ¿Puede ser? Adelante. Mira qué presentación, ¿eh? ¿Haría los honores usted, señorita? ¿Te casarías conmigo? Sí, mi amor, me escuchaste bien. Andrea Vega. ¿Me harías el hombre más feliz de la tierra y aceptarías ser mi esposa? Ok. Sergio. Sergio. Amores que engañan, amores que causan y no curan las heridas, heridas de guerra que se ahogan en mi almohada. No lo puedo creer. Ya amaneció y Sergio no me contesta en las llamadas. Sigue furioso. Ay, Andy, pues no debe ser para menos. Como te dije, seguramente le cayó horrible la noticia de que estoy embarazada. Y para rematar, le rechazaste el anillo. Sí, lo sé. Por un lado, estoy muy contenta de que van a ser papás. Pero por otro lado, me siento triste y preocupada por cómo me dijiste que reaccionó Sergio. Es Sergio. Bueno, Sergio, ¿dónde estás? Andrea está muy preocupada y no sabemos nada de ti. Gilberto, necesito que vengas por mí. No le digas nada a las chicas, pero tuve un accidente. No estoy bien, no sé qué pasó. Venía rápido, muy rápido y soy un animal, no sé, era un gato. Frené muy duro con el freno de adelante. Como que vi pasar toda mi vida por delante. Lo único que podía pensar era en ti, mi amor. Nosotros. Amor, te amo mucho y no quiero perderte. Ay, perdón. Amores que engañan. Mi amor, ¿te puedes poner condón, por favor? ¿Para qué? Si tenemos un hijito, mejor, ¿no? No. ¿Qué? Mi amor, no es que yo no quiera, entiéndelo. No. Créeme que te entiendo, Andrea. Te entiendo que ahora tu especialidad es la prioridad y que yo solamente estoy en el medio. A ver, mi amor, tú eres muy importante para mí, pero simplemente un bebé ahorita me cambiaría mis planes. Tus planes, Andrea. Andy, tener una familia es lo que siempre estuvo en nuestros planes, ¿o no? Sí, y lo son, pero creo que para todo hay un momento, ¿sí? Para todo hay un momento. Evidentemente este no es mi momento. No es nuestro momento. Mi amor, hay algo más que quiero decirte. ¿Algo más? No, mi amor, no. Sergio, por favor, no quiero pelear.
¿Qué pasó? Ay, doctora, no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque ama a mi novio y él me ama a mí. Pero le prometí que ahora que empiece mi especialidad, nada iba a cambiar entre nosotros. Y pues ahora que me voy tan lejos, me da miedo su reacción. Andrea, cuando entraste a estudiar esta profesión, ¿sabías lo absorbente que es? ¿O no? Sí. No cualquiera tiene vocación para ser médico. Estás en un momento importante de tu carrera, pero tienes que decidir. Porque de ahora en adelante tus pacientes van a ser tu prioridad. Incluso por encima de tu familia. Así que piénsalo. Pero piénsalo bien. Está bien, doctora. Andy, ¿qué te parece si hacemos un pacto? ¿Un pacto de qué? Un pacto para estar juntos toda la vida. Prometer que vamos a estar uno junto al otro sin importar las circunstancias. ¿O no quieres hacerte viejita a mi lado? No hay nadie más con quien me pueda imaginar así, ¿sabes? Yo tampoco. Entonces, Sí. Vamos a prometer que estaremos juntos, uno al lado del otro, siempre. Hola. ¿Ya firmaste tu traslado? ¿Cómo? ¿No has firmado? Andrea, es que estarías loca si no lo haces. Ten en cuenta que vamos a hacer la especialidad con el doctor Alfredo Herrán, una eminencia en psiquiatría a nivel internacional. Sí, lo admiro muchísimo. Entonces, Antes de tomar una decisión, quisiera platicar contigo. Siéntate. ¿estás bien? La especialidad es en otra ciudad, pero nos vamos a poder ver los fines de semana, porque solo está a 2 horas. O cuando tú quieras, mi amor. Esto no va a afectar que formemos una familia o tengamos hijos. ¿Qué opinas? Dime algo. ¿Te importa lo que piense? Digo, la decisión ya la tomaste, ¿verdad? Mi amor, yo te quiero muchísimo. Yo no quiero que por esto, por cumplir mi sueño, nos vayamos a terminar. Te prometo que cuando regrese, vamos a formar nuestra familia y poder tener hijos. ¿Sí? Lo tengo que pensar, Andrea. Dime, mi amor. Hola, mi vida. Me gustaría invitarte a cenar. ¿Recuerdas el restaurante donde festejamos nuestro aniversario? Sí, claro. Me arreglo y voy para allá. Adiós. Te voy a extrañar. ¿Y eso qué significa? Significa que te voy a extrañar cuando te vayas a estudiar a otra ciudad. Mi amor, gracias. Gracias por entenderme. Te prometo que te voy a llamar todos los días y nos vamos a ver todas las semanas, ¿eh? Eso espero. ¿Quién es esa? Una conocida del trabajo. No, de verdad, ¿quién es? Una conocida del trabajo. Hola, Hola. me quedé esperando tu llamada. Ay, disculpa, no quiero interrumpir. Solo pasé a saludar. Bye. ¿Sabes qué vas a pedir? La pasta se ve buenísima. Así que solo es una conocida.
pero se quedó esperando tu llamada. Sí, Andy. Es una conocida del trabajo y se quedó esperando que la llame por un asunto laboral. Pero, ¿cuál es el problema? Te estás por ir a estudiar 4 años a otra ciudad. Me pides que confíe en ti y me haces una escena de celos. Tienes toda la razón, mi amor. Perdóname. Sí, perdóname. Yo confío en ti totalmente. Pero bueno, ¿qué vamos a pedir? ¿Pasta? Hiciste muy buen trabajo. Espero que con esto Andrea entienda que tiene mucho más que perder que yo. Cuando necesites otro favor, márcame. ¿Hay alguna duda sobre el tratamiento? No, doctor. Muy bien. Acompáñenme, jóvenes. Perdone, doctor. Doctora, conteste su llamada aquí. Y por favor, no se moleste en regresar al grupo. Sergio, entiende que no te puedo contestar el teléfono cada vez que me marques. Estábamos empezando las rondas y ya me corrieron. Entiendo perfectamente que las promesas que me hiciste fueron solamente para salir del paso. ¿De qué hablas? Andrea, me prometiste que nada iba a cambiar. Y todo cambió, bebé. Todo. Nada ha cambiado, Sergio. Prácticamente tengo que sacar cita para poder hablar contigo. ¿Te parece normal? Sergio, no me hagas sentir mal, ¿sí? Por favor. Eso no es así. Déjame terminar las rondas y te marco. Claro que sí, mi amor. Tú acaba tus rondas tranquila, haz todo lo que tengas que hacer. Tú sabes que yo te apoyo. No importa si en el proceso tengo que sacrificar mis sueños. Tú no te preocupes, bebé. Bye. Doctor, ¿me permite unos minutos? Le quiero pedir volver al grupo, por favor. Le juro que no va a volver a suceder lo de hoy. Si me da el diagnóstico primario de esta paciente, la dejo regresar. Tiene 10 minutos. ¿Es en serio, Sergio? ¿Vas a estar así todo el tiempo? Ya dinos qué pasó. ¿Qué pasó? Tu amiguita, que prefiere sus estudios a nuestra relación. Perdóname, pero conozco a mi amiga y eso no es verdad. No es verdad. Prácticamente tengo que sacar una cita para poder hablar con mi mujer. Nuestra relación pasó a ser una alternativa, no una prioridad. Ay, no exageres. Mira, yo creo que tienen que hablar tranquilamente. Tú echarle más ganas, luchar por la relación. Este asunto es de dos, Sergio, no nada más de uno. Bueno, mi amor, perdón, pero yo no creo que sea nada más de luchar o no. Se trata de que las cosas fluyan. Sergio, si tu relación con Andrea es sólida, no tienes nada de qué preocuparte. Y si no, pues ni modo. ¿Y bien? Por la sintomatología, el paciente puede tener trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Muy bien, la doctora Díaz no se equivocó al hablar también de usted. Doctora, usted tiene un talento especial para esta especialidad. Felicidades. Sé que le espero en 2 horas en el área de urgencias. ¿Estamos? Muchas gracias, doctor. Bueno, con permiso. Amores que engañan.
Paciente de 21 años con convulsiones crónicas de inicio generalizado. Se le administraron 4 miligramos de diazepam vía intravenosa para estabilizar frecuencia cardíaca y respiratoria estables. Presenta hipotensión e inconsistencia. Trauma 5, pero rápido. Gracias, muchachos. Doctora, ¿qué protocolo debemos aplicar? Se debe asegurar una adecuada ventilación del paciente y como no tuvimos que entubarlo, solo tenemos que checar el ritmo respiratorio. ¿Y qué estudios recomienda? Tenemos que empezar con un conteo sanguíneo completo, un electroencefalograma para poder revisar la actividad eléctrica del cerebro, la resonancia magnética para ver la causa y localizar el problema si es que lo tiene en el cerebro. Muy bien. Doctora Vega, ¿qué resultados arrojaron los estudios? Por el tipo de convulsión y periodicidad en que se presentaron, el paciente puede tener epilepsia idiopática. Pero antes de darle un diagnóstico definitivo, es necesario que se quede en observación durante 72 horas. Bien, pues tenemos que hablar con la familia. De seguro no sabe nada sobre este diagnóstico. Doctora, pero tenemos que ser directos, pero delicados al hablar sobre este diagnóstico especialmente. Sí, doctor. Doctora, y no lo olvide, siempre hay que ser empáticos con el dolor de la familia. Siempre. Gracias. Yay, por fin una noche de descanso. No nos tenemos que preocupar por nada de aquí a mañana a las 5 de la tarde. Yo un tequila más y me voy al dormitorio, porque yo no pienso levantarme en todo el día. Ay, Andrea, no seas apretada. Ni siquiera son las 12. Además, hay que soltar el estrés, amiga. Estamos festejando. Una noche como esta no se va a repetir. Estamos celebrando tu diagnóstico. Eso sí. Salud. Salud. Fondo, ¿eh? Uy. Buenas noches, doctora Camacho. Doctora Vega. Andrea, dígame Andrea aquí afuera, por favor. Está bien. Andrea, sabes, no tuve tiempo de felicitarte. Pero me encantó la forma en cómo abordaste el tema con la familia del muchacho. Estuvo perfecto. Además, cómo contuviste a la hermana. Muy bien. Te lo repito nuevamente. No te equivocaste de especialidad. Tienes un talento nato. Y en estos momentos lo que necesita la psiquiatría es empatía. Y usted la tiene de sobra. Ay, doctor, no sabe lo feliz que me hace. Andrea, ya veo cómo te la pasas estudiando. ¿Por qué me haces esto? ¿Eh? ¿Para qué me engañas? ¿Por qué me quieres ver la cara, mi amor? Dime. Hey, amigo, así no se trata a una mujer. Me estás lastimando, Sergio. ¿Yo te estoy lastimando? ¿Tú me estás lastimando a mí? ¿Por qué me haces promesas que no tienes ni la menor intención de cumplir? Por favor, Sergio, suéltame. Este no es un lugar para hablar. ¿No? No. ¿No es el lugar para hablar? ¿Pero sí es el lugar para venir a emborracharte con tus amiguitos? Amigo, ya le dije, así no se trata a una mujer. Mire, vejete, este es un asunto entre mi novia y yo. No se meta. Mire, si es un asunto entre ustedes, ¿por qué vienes aquí a hacer el ridículo? ¡Ey! Bueno. Mira, Andrea, no voy a permitir que nadie maltrate a una mujer, menos a ti. Vámonos. ¿Por qué hiciste eso? Porque te quería dar una sorpresa. Y por lo visto, el que se la llevó fui yo. Amor, mira. No, amor, no, Andy. No me digas amor. Tú no sabes lo que significa esa palabra. Yo sacrifiqué todo por ti. Todo.
Me puse a trabajar en lo que necesitabas para que tú pudieras estudiar tranquilamente tu carrera. Sigo en el mismo trabajo mediocre de siempre para que no tuvieras ningún problema, para que pudieras estudiar sin problemas económicos. Hicimos un pacto, Andrea. Los dos. ¿Ah? ¿Ves? Y me usaste. Me usaste para tu conveniencia y ahora me quieres descartar. Y ni siquiera tienes el valor de decírmelo en la cara. Eso no es cierto. ¿No es verdad? No. Andrea, mi amor. Yo te amo. Eres el amor de mi vida. Deja todo esto. Vámonos juntos a casa. ¿Ves cómo tenía razón, no? Pero ¿sabes qué? Acá el idiota soy yo. El imbécil que no se ha dado cuenta de que eres una mujer egoísta, Andrea. Que la única persona que piensas es en ti misma. En 10 años de relación, dime una cosa. ¿Cuándo pensaste en mí? ¿Cuándo me consultaste de una sola de tus decisiones? ¿Sabes cuáles son mis sueños? ¿De verdad crees que me gusta tener las manos llenas de grasa todos los días? ¿Eh? Dime. Porque no pensé que... Sí, no pensaste, Andrea. No pensaste en mí. No pensaste en nosotros. Porque eres egoísta. Ese es el problema. ¿A dónde vas? A mi casa, Andrea, que desde hoy deja de ser la tuya. Suerte. Amores que engañan. La codependencia es una enfermedad emocional que generalmente se desarrolla en núcleos familiares donde uno de sus miembros tiene problemas de adicción. Las personas codependientes siempre se hacen las víctimas y aprovechan las debilidades de los otros a su favor. Son seres que quieren tener el control de todo lo que está a su alrededor y al no conseguirlo, entran a niveles de depresión que los llevan al límite de la violencia y eso es lo peligroso, señores. Son personas muy inseguras y siempre tratan de cumplir los deseos de los demás y al no hacerlo, entran en profundos niveles depresivos y son capaces de poner en peligro su vida con tal de que el objetivo de su afecto no se separe de ellos. Muy bien, muchachos. Nos vemos mañana. Andy, ¿qué pasa? Has estado muy callada desde que salimos de la clase. Me pareció muy interesante el tema y me quedé pensando que debe ser difícil diagnosticar a alguien con esta enfermedad, ¿no crees? Pues sí, aunque yo creo que todos tenemos cierto grado de codependencia, ¿no? Sí. Pero, bueno, voy a ir a la biblioteca a averiguar un poquito más sobre estas enfermedades. Pues buena idea, pero creo que deberías aprovechar a descansar un poquito porque hoy nos toca doble turno. Sí, yo sé, pero no estoy nada cansada. Así que te veo luego. Bueno. Paciente con lesiones en el rostro y en el brazo. Signos vitales inestables. Se impactó contra un árbol. Es el doctor Herrán. ¿Eh? ¿No puede ser? ¿Qué pasó, Sergio? Te hablaba para pedirte que
que me perdones por lo del otro día. Es que verte con ese tipo me volvió loco y también me sirvió para darme cuenta de que eres el amor de mi vida y que no te puedo perder. Sergio, eso lo tenemos que hablar con calma, ¿sí? Pero ahorita no puedo porque tengo una emergencia. Te llamo luego. Bye. No te puedo perder y mucho menos por ese tipo. A ver, pero ¿cómo es que se estrelló de esa manera? Por el impacto, los bomberos piensan que se quedó sin frenos. ¿Sin freno? Así es. La verdad es que el doctor está vivo gracias a que traía puesto el cinturón de seguridad y por la bolsa de aire. Y dígame cómo es que se quedó prensado. Porque se estrelló contra un árbol y el árbol cayó sobre el parabrisas del carro del doctor. Entonces está vivo de milagro. Algo así. Bueno, chicas, me voy. Saben que aquí nunca paramos. Andrea, ¿qué te pasa? Es que esto es horrible. ¿Quién pudo haberle hecho algo así al doctor Herrán? ¿Y por qué piensas que alguien lo hizo? ¿De verdad crees que el doctor va a ser tan descuidado como para no checar su coche constantemente? Si se quedó sin frenos es porque alguien lo hizo. Amores que engañan. ¿De verdad creíste que nos ibas a separar? Andrea y yo teníamos un pacto. Y tú hoy te mueres. ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¿Qué hiciste? ¿Por ti, Andrea? Por ti, por amor, por nosotros. No iba a dejar que se separara. Por nuestro pacto, Andy. Por nuestro pacto. Pero así no, Sergio. Así no. Estás mal. Por amor. Doctor. Qué lástima me da todo lo que pasa. Andrea. Intentó matarme 2 veces. Me lo confesó desde atacarme. Yo sé. Pero ahora descanse, ¿sí? Descanse. Andrea, por favor, deja de culparte. Yo lo sé, doctor. Pero no puedo dejar de sentirme mal porque Sergio lo atacó por mí. No fue por ti. Fue por sus inseguridades y por su enfermedad. Las personas con dependientes centran su vida, su eje en otras personas. Y tú eras ese eje. Se los he dicho en clases. Cuando ellos piensan que pierden ese eje, ese centro, pues hacen cosas como las que Sergio hizo. ¿Cómo pudo llegar tan lejos? Y lo más grave, Andrea, es que fue un intento de asesinato. Y esto implica otras patologías que se desencadenan por la enfermedad inicial. Pero hasta que no las detectamos y las tratemos, Sergio va a ser un peligro para sí mismo y para los demás. Me duele mucho todo lo que está pasando. Me hubiera gustado darme cuenta a tiempo para poder ayudarlo más. A ver, Andrea, tú no eres culpable ni de sus actos, ni de su conducta,
Y menos de su enfermedad. Debes de soltar todo. Lo importante es que estás a salvo. Y que tú hubieras sido la agredida. ¿Cómo no me di cuenta antes? No es fácil hacer este tipo de diagnóstico. Y menos cuando no se tienen las herramientas necesarias. Andrea, mírame. Ya no te culpes. Sí, aquí la única víctima de todo esto fuiste tú. Lo que me pasó a mí, verlo como daño colateral. Gracias a Dios no pasó a mayores. Sergio va a estar muchos años en prisión. Y lo más lamentable es que no va a tener un tratamiento que lo sane. Pero se va a poder curar. Las enfermedades emocionales no se curan. Se pueden vivir con ellas y controlarlas, pero no se curan. No sabe cómo le agradezco todo lo que ha hecho por mí. Pero sobre todo su comprensión. No tienes nada que agradecer. Hice lo que tenía que hacer y ahora tú tienes que hacer lo que te corresponde, que es seguir estudiando y enfocarte en lo que más te gusta. Le prometo que sí. Y sacar todo lo que te pasó en estos días. Así será, doctor. No sabes lo importante que es para mí poder estudiar con usted. Bueno, aunque solo va a ser un semestre. Bueno, eso no quiere decir que no vamos a seguir en contacto. Incluso desde otro lugar. Bueno, eso ya lo veremos. Vamos a continuar, que tú eres mi alumna, yo soy tu maestro. Ya dejaremos el tiempo que diga. Así será, doctor.